En su cumpleaños, el marido ridiculizó a su esposa. Pero la respuesta de ella lo calló. El aire matutino de Guadalajara llevaba consigo el aroma característico de las flores de jacaranda que se mecían suavemente en el jardín de la casa de los Morales. Sofía despertó como todos los días a las 6 de la mañana, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. Hoy cumplía 40 años, 4 décadas de vida que parecían haberse desvanecido como el vapor del café que preparaba religiosamente cada mañana para Roberto. La cocina de la casa en Providencia estaba bañada por los primeros rayos del sol que se filtraban a través de las cortinas de lino blanco que ella misma había elegido años atrás, cuando aún creía que su opinión importaba en las decisiones del hogar. Sofía se miró en el reflejo de la cafetera de acero inoxidable y notó las pequeñas arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos café, testigos silenciosos de miles de sonrisas forzadas y lágrimas contenidas. 40 años, murmuró para sí misma mientras vertía el café en la taza favorita de Roberto, una de porcelana alemana que había heredado de su padre. Era curioso cómo recordaba perfectamente los gustos de su esposo: café negro, sin azúcar, servido a exactamente 70 grados centígrados en esa taza específica, acompañado de 2 tostadas de pan integral con mermelada de fresa casera, pero él no podía recordar ni siquiera la fecha de su cumpleaños. El sonido de los pasos pesados de Roberto en el piso superior le indicó que había despertado. En 15 minutos estaría en la cocina, esperando su desayuno perfecto, su ropa planchada colgando en el armario, y su maletín preparado con todos los documentos necesarios para su día en la empresa constructora que había heredado de su padre. Sofía conocía la rutina de memoria, había sido la misma durante los últimos 15 años de matrimonio. Mientras preparaba las tostadas, recordó vívidamente el día en que se conocieron. Era 1995, ella tenía 25 años y trabajaba como recepcionista en una empresa de publicidad en el centro de Guadalajara. Roberto había llegado como cliente, imponente en su traje gris, con esa sonrisa que una vez le pareció encantadora y que ahora sabía que utilizaba como una herramienta más de manipulación. La había invitado a cenar esa misma noche al restaurante más exclusivo de la ciudad, y ella, deslumbrada por la atención de un hombre exitoso y aparentemente gentil, había aceptado sin dudar. Los primeros 2 años fueron como un cuento de hadas, pensó mientras untaba la mermelada en las tostadas. Roberto la había tratado como a una princesa, la había llevado a conocer lugares hermosos, le había regalado flores cada viernes, y la había hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo. Incluso había apoyado sus sueños de estudiar administración, prometiéndole que una vez casados, ella podría continuar con su carrera. Pero las promesas, como había aprendido con los años, eran solo palabras vacías cuando provenían de Roberto. «Buenos días, amor», dijo Roberto entrando a la cocina, pero su tono no tenía nada de amoroso. Era mecánico, automatizado, como si fuera parte de un guión que había memorizado. Vestía uno de sus trajes de diseñador, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, y esa expresión de superioridad que había perfeccionado con los años. «Buenos días, Roberto», respondió Sofía, colocando el desayuno frente a él en la mesa de roble que habían comprado juntos en sus primeros años de matrimonio, cuando aún tomaban decisiones como pareja. Roberto tomó un sorbo de café y frunció el ceño. «Está un poco frío», dijo sin levantar la vista de su teléfono móvil. «¿Podrías calentarlo un poco más?». Sofía sintió esa punzada familiar en el pecho, esa mezcla de frustración y resignación que había aprendido a suprimir. «Por supuesto», respondió, tomando la taza y dirigiéndose nuevamente a la cafetera. «Ah, por cierto», dijo Roberto casualmente, sin dejar de revisar sus mensajes, «hoy ceno con algunos clientes importantes. Llegaré tarde, no me esperes despierta». Sofía se detuvo un momento, con la taza caliente entre sus manos. «Roberto, hoy es mi cumpleaños». Roberto levantó la vista por primera vez en la mañana, con una expresión de confusión genuina. «¿Tu cumpleaños? ¿Estás segura? Pensé que era el mes que viene». «Es hoy, Roberto».
cumplo 40 años. La voz de Sofía sonó más firme de lo que había intentado. Roberto dejó el teléfono en la mesa y se frotó la frente con la mano. Ah, sí, tienes razón. Disculpa, he estado muy ocupado con el proyecto de las águilas. ¿Sabes cómo es esto? Se levantó y le dio un beso rápido en la mejilla, tan superficial que apenas rozó su piel. Feliz cumpleaños, amor. Después lo celebramos como se debe. Después era una palabra que Sofía había escuchado miles de veces. Después hablarían sobre sus sueños, después tomarían esas vacaciones que habían planeado, después él prestaría más atención a su matrimonio, después. Pero después nunca llegaba. Tengo que irme, dijo Roberto, tomando su maletín y dirigiéndose hacia la puerta. Ah, y no olvides llevar mi traje azul a la tintorería. Lo necesito para la junta del viernes. La puerta se cerró con un sonido seco, dejando a Sofía sola en la cocina con el desayuno a medio terminar de su esposo y el eco de sus propios pensamientos. Se sentó en la silla que Roberto había ocupado, todavía tibia, y miró por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto amor durante todos esos años. Las flores de jacaranda estaban en plena floración, sus pétalos morados creando una alfombra natural en el césped. Recordó cuando las había plantado, 7 años atrás, con la esperanza de que algún día ella y Roberto pudieran sentarse juntos bajo su sombra, tal vez con sus hijos jugando alrededor. Pero los hijos nunca llegaron, no porque no pudieran, sino porque Roberto siempre encontraba excusas para postergar ese proyecto, como él lo llamaba. Aún somos jóvenes, había dicho cuando ella tenía 30 años. Primero necesito consolidar el negocio, había argumentado cuando cumplió 35. Tal vez el año que viene, había murmurado cuando llegó a los 38. Y ahora, a los 40, el tema había desaparecido completamente de sus conversaciones. Sofía terminó el café que Roberto había dejado sin tocar y se dirigió al estudio, una pequeña habitación en el segundo piso que oficialmente Roberto utilizaba como oficina en casa, pero que en realidad se había convertido en el refugio secreto de Sofía. Allí, detrás de una fila de libros de contabilidad que Roberto nunca había tocado, guardaba sus tesoros más preciados. El certificado de su carrera en administración de empresas que había completado en línea durante los últimos 3 años, estudiando en las madrugadas mientras Roberto dormía. Los cuadernos donde anotaba sus recetas de repostería, perfeccionadas durante las tardes solitarias, y una carpeta llena de tarjetas de presentación de personas que había conocido en los cursos de cocina. Profesional que tomaba los sábados, oficialmente para ser una mejor esposa. Tomó el certificado entre sus manos, sintiendo el peso del papel grueso y la elegancia de la letra dorada que deletreaba su nombre completo, Sofía Guadalupe Morales de Hernández. Se había graduado summa cum laude, ocupando el segundo lugar de su generación, pero nunca había podido compartir esa alegría con nadie. Roberto había estado demasiado ocupado para asistir a la ceremonia virtual y ella había celebrado sola, con una copa de vino blanco y una rebanada de pastel de chocolate que había preparado especialmente para la ocasión. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carla, su hermana menor, la única persona en el mundo que conocía la verdadera situación de su matrimonio. Hermana. Feliz cumpleaños. La voz alegre de Carla resonó a través del altavoz. ¿Cómo te sientes al llegar a los 40? ¿Ya te despertó Roberto con mariachis y flores? Sofía no pudo evitar sonreír con amargura. Carla, Roberto ni siquiera recordaba que era mi cumpleaños. ¿Cómo es posible? Llevamos celebrando tu cumpleaños en la misma fecha durante 40 años. La indignación era evidente en la voz de Carla. Sofía, no puedes seguir así. Mereces mucho más que esto. No es tan fácil, Carla. Tengo 40 años, no tengo trabajo, no tengo dinero propio. Pero tienes tu carrera, tienes tu talento, tienes todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Solo te falta el valor para dar el paso.
Sofía guardó silencio, mirando por la ventana del estudio hacia la calle tranquila de Providencia. Una mujer joven pasaba empujando una carriola, con una sonrisa radiante mientras hablaba con el bebé. Otra mujer, de su edad aproximadamente, corría por la acera con ropa deportiva, auriculares en los oídos y una expresión de determinación que Sofía envidiaba profundamente. Carla, Roberto me invitó a cenar esta noche para celebrar mi cumpleaños, mintió Sofía, no queriendo preocupar más a su hermana. ¿En serio? Bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Tal vez Roberto está cambiando después de todo. Carla sonaba escéptica pero esperanzada. ¿A dónde van a ir? No lo sé aún, será una sorpresa, siguió mintiendo Sofía, cada palabra sintiendo como arena en su boca. Está bien, pero prométeme que si necesitas algo, lo que sea, me llamas. No importa la hora. Te lo prometo, Carla. Gracias por llamar. Después de colgar, Sofía permaneció sentada en el estudio durante largo rato, escuchando los sonidos de la vida cotidiana que filtraban a través de las ventanas, niños jugando en el parque cercano. El vendedor de gas gritando gas, gas, por la calle, el aroma de comida preparándose en las casas vecinas. Todo le recordaba que la vida seguía su curso para todos, menos para ella. A las 11 de la mañana, decidió salir a hacer las compras para la cena. Aunque Roberto le había dicho que llegaría tarde, Sofía tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, recordara que era su cumpleaños y llegara temprano con alguna disculpa y una sonrisa. Había aprendido a aferrarse a esas pequeñas esperanzas como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante. El mercado de Providencia estaba lleno de vida, colores y aromas que siempre conseguían levantarle el ánimo. Sofía conocía a la mayoría de los vendedores desde hacía años, y ellos la trataban con el cariño y respeto que no recibía en casa. Doña Sofía. Qué gusto verla por aquí, la saludó don Miguel, el vendedor de verduras que había visto crecer a sus propios hijos. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, don Miguel. Hoy cumplo 40 años, respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma por compartir la información tan fácilmente. No puede ser. Felicidades. 40 años. Apenas se le nota, parece de 30. Don Miguel comenzó a seleccionar las mejores verduras para ella. ¿Y qué va a preparar para celebrar? Chiles en nogada, respondió Sofía. Es el platillo favorito de Roberto. ¡Qué buena elección! Los chiles están perfectos hoy, y tengo nuez de Castilla fresquita que llegó ayer de Puebla. Mientras don Miguel preparaba su pedido, Sofía observó a las otras mujeres que hacían sus compras. Había señoras de su edad que se veían plenas y satisfechas, madres jóvenes que corrían detrás de sus hijos con sonrisas cansadas pero genuinas. Y mujeres profesionales que aprovechaban su hora de comida para comprar ingredientes para cenar. Todas parecían tener un propósito, una dirección clara en sus vidas. Aquí tiene, doña Sofía, dijo don Miguel, entregándole una bolsa perfectamente empacada. Y este granito de granada se lo regalo para su cumpleaños. Que esté muy sabroso todo. Muchas gracias, don Miguel. Es usted muy amable. En la carnicería, don Fernando también la felicitó cuando se enteró de que era su cumpleaños, y le regaló un trozo extra de carne para que la comida fuera digna de una reina, como él dijo. En la panadería, doña Carmen la sorprendió con un pequeño pastel de 3 leches que había preparado especialmente para ella. Es que una se da cuenta de estas cosas, dijo doña Carmen con una sonrisa cálida. Usted siempre es tan amable con todos nosotros, se merece que la consientan en su día especial. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era irónico que los vendedores del mercado, personas que la veían solo 2 veces por semana, mostraran más interés en su bienestar que su propio esposo. De regreso a casa, Sofía se dedicó a preparar la cena con el mismo esmero que ponía en todas sus comidas. Los chiles en nogada requerían paciencia y técnica, 2 cualidades que había desarrollado no solo en la cocina, sino en la vida.
Mientras asaba los chiles poblanos, recordó la primera vez que había intentado hacer este platillo, durante su segundo año de matrimonio. Había sido un desastre total, los chiles se habían quemado, la nogada había quedado grumosa, y Roberto había terminado pidiendo pizza. Qué diferente soy ahora, pensó mientras preparaba la nogada con movimientos precisos y seguros. En estos años había perfeccionado no solo sus habilidades culinarias, sino también su capacidad de ocultar sus emociones, de sonreír cuando quería llorar, de asentir cuando quería gritar, de permanecer en silencio cuando tenía tanto que decir. A las 6 de la tarde, la mesa estaba puesta con su mejor vajilla, las velas estaban encendidas y el aroma de los chiles en nogada llenaba toda la casa. Sofía se había puesto su vestido azul marino, el mismo que había usado en su aniversario de bodas hace 2 años, cuando Roberto había llegado 3 horas tarde porque se le había olvidado por completo. A las 7, Roberto no había llegado aún. Sofía se sentó en la sala, mirando ocasionalmente hacia la ventana, esperando ver los faros de su BMW negro entrando al garaje. A las 8, decidió llamarlo. Bueno. La voz de Roberto sonaba distante, con ruido de fondo que indicaba que estaba en un restaurante. Roberto, ¿a qué hora vas a llegar? La cena está lista desde hace rato. Ah, Sofía, disculpa. Se complicaron las cosas con los clientes. Creo que voy a llegar muy tarde. No me esperes, mejor guarda mi plato en el refrigerador. Roberto, es mi cumpleaños. Preparé chiles en nogada, tu platillo favorito. Sí, lo sé. Mañana lo celebramos bien, ¿sí? Ahora no puedo hablar, estoy en una junta muy importante. La línea se cortó, dejando a Sofía con el teléfono en la mano y el corazón partido en 1000 pedazos. Se dirigió lentamente hacia el comedor, donde la mesa perfectamente puesta la esperaba como una burla cruel. Las velas habían consumido ya la mitad de su cera, creando pequeños charcos en los candelabros de plata que habían sido regalo de bodas de sus padres. Se sentó en su lugar habitual, sirvió una porción de chiles en nogada en su plato, y comió en silencio, con las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Cada bocado sabía a soledad, a promesas rotas, a una vida que se había vuelto una representación vacía de lo que alguna vez había soñado. Cuando terminó de cenar, lavó todos los platos, guardó la comida restante en el refrigerador y apagó las velas. Subió a su habitación, se quitó el vestido azul marino y se puso su pijama favorita, una de algodón suave con pequeñas flores estampadas que había comprado para sí misma el año anterior. Se acostó en la cama matrimonial que desde hacía años se sentía demasiado grande y demasiado fría, y miró hacia el techo, donde las sombras de las ramas de jacaranda bailaban suavemente proyectadas por la luz de la luna. En ese momento, algo cambió dentro de ella. No fue una revelación dramática ni un momento de epifanía hollywoodense, sino algo más sutil pero definitivo. La resignación que había cargado durante años comenzó a transformarse en algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era determinación. Sofía se levantó de la cama y se dirigió nuevamente al estudio. Encendió la computadora portátil que había comprado con el dinero que había ahorrado vendiendo pasteles a los vecinos y comenzó a escribir. No una carta de despedida, no una declaración de guerra, sino algo mucho más poderoso, un plan. Durante las siguientes 3 horas, Sofía trabajó en silencio, investigando, calculando, planificando. Revisó sus contactos del curso de repostería, investigó los requisitos para obtener un préstamo para pequeños negocios, y calculó cuánto dinero necesitaría para rentar un pequeño local en una zona comercial de la ciudad. A las 2 de la madrugada, escuchó el BMW de Roberto entrando al garaje. Sus pasos pesados subieron las escaleras, y ella rápidamente cerró la computadora y se metió en la cama, fingiendo dormir. Roberto entró al baño, se duchó, y se acostó a su lado sin decir una palabra, sin siquiera preguntarle cómo había pasado su cumpleaños. Pero Sofía ya no estaba pensando en el cumpleaños arruinado. Estaba pensando en el mañana, en las semanas que vendrían, en los meses que seguirían.
Por primera vez en años, tenía algo por lo que levantarse, algo que era completamente suyo, algo que Roberto no podía controlar ni quitarle. Mientras Roberto roncaba a su lado, Sofía permaneció despierta, mirando las sombras del techo y sintiendo cómo la mujer que había sido durante los últimos 15 años comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a alguien nueva, alguien que ella misma aún no conocía completamente, pero que estaba ansiosa por descubrir. Las flores de jacaranda en el jardín se mecían suavemente en la brisa nocturna, como si estuvieran susurrando secretos al viento, secretos sobre segundas oportunidades, sobre el valor que nace del dolor, y sobre la fuerza que una mujer puede encontrar en los momentos más oscuros de su vida. El reloj en la mesa de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando Sofía finalmente cerró los ojos, pero no para dormir. Lo cerró para hacer una promesa silenciosa. Este había sido su último cumpleaños como una mujer invisible, como una sombra en su propia vida, como un personaje secundario en su propia historia. Mañana comenzaría a escribir un nuevo capítulo, uno donde ella sería la protagonista de su propia vida, donde sus sueños importarían, donde su voz sería escuchada, y donde Roberto Morales descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que había dado por hecho durante demasiado tiempo. La transformación había comenzado, no con gritos ni portazos, sino con la silenciosa determinación de una mujer que finalmente había decidido que merecía algo mejor que las migajas de afecto que le habían estado dando durante años. Y mientras la ciudad de Guadalajara dormía bajo el manto estrellado de la noche, Sofía Morales planeaba su renacer, un paso a la vez, una decisión a la vez, una respiración a la vez. El primer capítulo de su nueva vida estaba a punto de comenzar. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas cuando Sofía abrió los ojos. No había dormido realmente, pero se sentía más descansada que en años. Roberto ya no estaba en la cama, había salido temprano como siempre, dejando únicamente el aroma de su loción cara y la cama deshecha como evidencia de su presencia. Se levantó con una energía renovada que no había sentido en mucho tiempo. Mientras preparaba el café, no pudo evitar sonreír al recordar la expresión de confusión de Roberto cuando mencionó que era su cumpleaños. Esa confusión pronto se convertiría en algo mucho más profundo, pero él aún no lo sabía. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Carla, como había prometido. ¿Cómo estuvo la cena romántica de anoche?, preguntó su hermana con tono esperanzado. Carla, Roberto no llegó. Se quedó con unos clientes hasta muy tarde. Sofía sorprendió a su hermana y a sí misma con la calma en su voz. No había tristeza, no había amargura. Solo hechos. ¿Qué? ¿En tu cumpleaños? Sofía, esto es inaceptable. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque anoche tomé una decisión importante. Sofía se sirvió su café y se sentó en la mesa donde había cenado sola la noche anterior. Voy a abrir mi propio negocio. El silencio al otro lado de la línea se prolongó varios segundos. ¿Hablas en serio? ¿Qué tipo de negocio? Una pastelería especializada en repostería fina. He estado perfeccionando mis recetas durante años, y tengo contactos que me pueden ayudar a empezar. Sofía sintió cómo las palabras salían con una seguridad que no había experimentado en décadas. Hermana. Esto es maravilloso. Siempre supe que tenías ese talento. Tus pasteles son mejores que los de cualquier pastelería profesional. La emoción en la voz de Carla era contagiosa. ¿Ya hablaste con Roberto sobre esto? No, y no pienso hacerlo. Al menos no por ahora. Esto es algo que quiero hacer por mí misma, con mis propias fuerzas. Sofía tomó un sorbo de café y sintió el calor extendiéndose por su pecho. Carla, necesito un favor. ¿Podrías acompañarme a buscar locales esta tarde? Por supuesto. Paso por ti a las 3. Sofía, estoy tan orgullosa de ti. Sabía que algún día encontrarías el valor para tomar el control de tu vida. Después de colgar, Sofía se dirigió al estudio y sacó la carpeta con sus contactos.
Durante los últimos 3 años, había conocido a muchas personas en sus cursos de repostería avanzada, otros estudiantes que habían montado sus propios negocios, profesores con décadas de experiencia y proveedores que trabajaban con las mejores pastelerías de la ciudad. Marcó el número de Isabel Mendoza, una mujer de 50 años que había sido su compañera de clase y que ahora tenía una exitosa empresa de catering. Sofía. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel. Te llamo porque al fin tomé la decisión de abrir mi propia pastelería. ¿Podrías darme algunos consejos sobre los primeros pasos? Fantástico. Siempre supe que tenías el talento y la dedicación para hacerlo. Mira, lo primero que necesitas es un plan de negocio sólido. Tengo una amiga que es contadora y se especializa en pequeños negocios. Se llama Patricia Vega y te puede ayudar con todos los aspectos legales y financieros. ¿Podrías darme su número? Me gustaría hablar con ella cuanto antes. Por supuesto. Pero antes, cuéntame, ¿qué tipo de pastelería estás planeando? ¿Qué la va a hacer especial? Sofía se acomodó en su silla, sintiendo una emoción genuina por primera vez en años. Quiero especializarme en repostería artesanal mexicana con toques contemporáneos. Pasteles de 3 leches con sabores únicos, país de queso con ingredientes gourmet, postres tradicionales pero elevados a otro nivel. Suena increíble. La repostería mexicana está teniendo un momento muy importante ahora. Los chefs están redescubriendo nuestras tradiciones y dándoles un toque moderno. Creo que tu concepto puede tener mucho éxito. Mientras hablaba con Isabel, Sofía comenzó a tomar notas en un cuaderno nuevo que había comprado específicamente para este proyecto. Cada consejo, cada contacto, cada idea se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba construyendo para su nueva vida. Isabel, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Cómo manejaste la situación en casa cuando decidiste empezar tu negocio? ¿Tu esposo te apoyó desde el principio? Hubo una pausa antes de que Isabel respondiera. Sofía, no voy a mentirte. Al principio, Carlos pensaba que era una pérdida de tiempo y dinero. Pero cuando vio que yo estaba determinada y que tenía un plan sólido, comenzó a apoyarme. Los hombres a veces necesitan ver resultados concretos antes de creer en nosotras. ¿Y si no hubiera cambiado de opinión? Entonces habría seguido adelante de todas maneras. Sofía, uno no puede vivir la vida esperando la aprobación de otros, ni siquiera de nuestros esposos. Al final del día, la única persona que tiene que creer en ti eres tú misma. Después de colgar, Sofía se quedó pensando en las palabras de Isabel. Tenía razón. Durante años había estado esperando que Roberto la valorara, que reconociera sus talentos, que le diera permiso para ser quien realmente era. Pero ese permiso nunca llegaría, porque Roberto se sentía más cómodo con la versión sumisa y dependiente de ella. Marcó el número de Patricia Vega, la contadora que Isabel le había recomendado. Para su sorpresa, Patricia pudo atenderla esa misma mañana. Señora Morales, Isabel me habló muy bien de usted. Dice que tiene un talento excepcional para la repostería. ¿Cuándo podríamos reunirnos para hablar sobre su proyecto? ¿Sería posible esta mañana? Sé que es poco tiempo, pero estoy muy emocionada con este proyecto y me gustaría empezar cuanto antes. Por supuesto. ¿Podría venir a mi oficina a las 11? Está en la colonia americana, cerca del parque. Sofía se arregló con más cuidado del habitual. Se puso un traje sastre gris que había comprado años atrás pero que rara vez usaba, se maquilló sutilmente y se peinó en un chongo elegante. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer profesional, capaz, segura de sí misma. Era como si estuviera redescubriendo una versión de sí misma que había estado dormida durante años. La oficina de Patricia estaba en un edificio moderno de 3 pisos, con un ambiente profesional pero acogedor. Patricia resultó ser una mujer de unos 45 años, con una sonrisa cálida y una presencia que irradiaba competencia y confianza. Sofía,
qué gusto conocerla. Isabel me contó que está planeando abrir una pastelería. Cuénteme sobre su visión. Durante las siguientes 2 horas, Sofía habló con una pasión que no había sentido en años. Le contó a Patricia sobre sus recetas, sus ideas para el negocio, sus planes de marketing y sus metas a corto y largo plazo. Patricia tomaba notas constantemente, hacía preguntas inteligentes y ofrecía sugerencias valiosas. Sofía, debo decirle que estoy muy impresionada. Es evidente que ha pensado mucho en este proyecto. No solo tiene el talento culinario, sino también una visión clara del negocio. Patricia dejó su pluma y se reclinó en su silla. ¿Ha considerado la posibilidad de empezar con un modelo de negocio híbrido? Podríamos registrar su empresa para que pueda hacer catering desde casa mientras busca el local perfecto. ¿Eso es posible? ¿Puedo empezar a generar ingresos inmediatamente? Absolutamente. De hecho, es lo que yo recomiendo para la mayoría de mis clientes. Le permite probar el mercado, construir una base de clientes y generar capital para la inversión inicial del local. Patricia abrió un folder y comenzó a sacar documentos. Aquí tengo los formularios para registrar su empresa ante el SAT, los permisos de salubridad para catering y la información sobre seguros de responsabilidad civil. Sofía sintió una mezcla de emoción y nervios. Todo estaba sucediendo muy rápido, pero se sentía bien. Se sentía viva. Patricia, tengo una pregunta personal. ¿Qué hago si mi esposo no apoya esta decisión? Patricia sonrió con una expresión que sugería que había escuchado esa pregunta muchas veces antes. Sofía, he trabajado con muchas mujeres que inician sus propios negocios, y puedo decirle que el apoyo familiar es importante, pero no es indispensable. Lo que sí es indispensable es su determinación y su compromiso con el éxito. ¿Alguna vez ha trabajado con mujeres cuyos esposos se opusieron activamente a sus negocios? Sí, y curiosamente, los negocios de esas mujeres tienden a ser más exitosos. La adversidad las hace más fuertes, más determinadas, más creativas para encontrar soluciones. Patricia se inclinó hacia adelante. Sofía, déjeme decirle algo que aprendí hace muchos años, la opinión de su esposo sobre su negocio es solo eso, una opinión. No es un hecho, no es una verdad absoluta, y definitivamente no es una orden. Cuando salió de la oficina de Patricia, Sofía se sentía transformada. Tenía en su bolsa una carpeta llena de documentos, formularios y un plan de acción detallado para los próximos 6 meses. Pero más importante aún, tenía algo que no había tenido en años: esperanza. Se dirigió a un café cercano y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pidió un cappuccino y sacó su teléfono para llamar a algunos de sus contactos. Tenía una lista de 10 personas que habían expresado interés en comprar sus pasteles en el pasado, y decidió que era hora de hacer esas llamadas. ¿Mercedes? Soy Sofía Morales, del curso de repostería avanzada. ¿Cómo estás? Sofía. ¡Qué sorpresa! Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Te llamo porque al fin decidí formalizar mi negocio de repostería. ¿Recuerdas que siempre decías que querías encargarme el pastel para el cumpleaños de tu hija? Por supuesto. ¿Ya tienes tu pastelería? Estoy en proceso. Por ahora estoy empezando con catering y pedidos especiales. El cumpleaños de Lucía es en 2 semanas, ¿verdad? Exactamente. Sofía, sería perfecto. Lucía quiere un pastel de 3 leches con decoraciones de unicornio. ¿Podrías hacerlo? Claro que sí. De hecho, tengo algunas ideas que creo que le van a encantar. ¿Podrías pasar por mi casa mañana para que veamos los detalles? Después de colgar, Sofía se quedó mirando su teléfono con una sonrisa. Su primer pedido oficial. Era solo un pastel, pero se sentía como el primer paso hacia una nueva vida. Hizo 5 llamadas más, y para su sorpresa, 3 de ellas resultaron en pedidos inmediatos.
Una cena para 15 personas que necesitaba postres para el fin de semana, un baby shower que requería cupcakes personalizados y una reunión familiar que quería un pay de queso tradicional pero con un toque moderno. Cuando llegó Carla a recogerla a las 3, Sofía estaba radiante de emoción. Hermana, te ves increíble. ¿Qué pasó? Tienes una energía completamente diferente. Carla, no vas a creer todo lo que pasó esta mañana. Mientras manejaban hacia el centro de la ciudad, Sofía le contó a su hermana sobre su reunión con Patricia, sus llamadas telefónicas y sus primeros pedidos. Esto es fantástico. Siempre supe que tenías todo lo necesario para triunfar. Solo necesitabas el empujón correcto. Carla estacionó frente a un edificio comercial en la colonia americana. ¿Estás lista para ver tu futuro local? Durante las siguientes 3 horas, visitaron 6 locales diferentes. Algunos eran demasiado grandes, otros demasiado caros, y uno tenía problemas de plomería que lo hacían inviable. Pero el último local que visitaron era perfecto. Estaba ubicado en una calle tranquila pero transitada, con mucho estacionamiento y una clientela establecida de oficinas y residencias. Tenía 2 amplias ventanas que daban a la calle, un espacio principal de 40 metros cuadrados que sería perfecto para las mesas de los clientes, y una cocina en la parte trasera que era más grande de lo que Sofía había soñado. ¿Qué opinas?, preguntó el agente inmobiliario, un hombre mayor que había sido muy paciente con sus preguntas detalladas. Es perfecto, respondió Sofía sin dudar. ¿Cuáles son las condiciones del contrato? 2 meses de depósito, 1 año de contrato mínimo, y el arrendador prefiere inquilinos con experiencia comprobada en el negocio de alimentos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de experiencia comprobada? Registros de ventas, referencias de otros locales, ese tipo de cosas. Es solo una precaución, ¿entiende? El señor Ramírez ha tenido malas experiencias con negocios que no prosperan. En el camino de regreso, Carla notó que Sofía estaba más callada. ¿Qué pasa, hermana? ¿Te desanimaste por lo que dijo sobre la experiencia? No, no me desanimé. Solo estoy pensando en cómo voy a demostrar que soy una apuesta segura. Sofía miraba por la ventana, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Carla, creo que necesito acelerar mi plan. Voy a empezar inmediatamente con el catering, y en 3 meses tendré suficientes referencias y registros de ventas para convencer a cualquier arrendador. ¿3 meses? ¿No es muy rápido? No, es perfecto. Me dará tiempo para probar mis recetas con clientes reales, establecer precios y construir una reputación. Cuando consiga el local, ya tendré una base de clientes esperándome. Esa noche, Sofía preparó la cena como siempre, pero con una diferencia, canturreaba mientras cocinaba. Había preparado uno de los platillos favoritos de Roberto, pescado a la veracruzana, con la esperanza de que el buen humor lo predispusiera positivamente para la conversación que sabía que eventualmente tendrían. Roberto llegó a las 8:30, más temprano de lo habitual. Se veía cansado pero de buen humor. Huele delicioso, dijo, besando a Sofía en la mejilla. ¿Qué celebramos? Nada especial, solo quería consentirte. Sofía sirvió la cena en la mesa del comedor, que había decorado con velas y flores del jardín. Durante la cena, Roberto habló sobre su día, sobre los problemas con uno de sus proyectos y sobre una oportunidad de negocio que había surgido con un cliente de Monterrey. Sofía escuchaba con atención, haciendo las preguntas apropiadas y ofreciendo comentarios inteligentes. Era un comportamiento que había perfeccionado durante años, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía vacío o forzado. Sofía, debo decir que estás especialmente hermosa esta noche. Tienes un brillo diferente en los ojos. Gracias, Roberto. Tuve un día muy productivo. Ah, sí. ¿Qué hiciste? Esta era su oportunidad. Sofía tomó un sorbo de vino para darse valor. Bueno,
he estado pensando en retomar algunas actividades que me gustan. Sabes que siempre me ha gustado cocinar y he estado perfeccionando algunas recetas de repostería. Sí, lo sé. Tus pasteles son deliciosos. Siempre se los presumes a las esposas de mis socios cuando vienen a cenar. Exactamente. Bueno, algunas personas me han sugerido que podría hacer esto de manera más formal. Tal vez catering para eventos pequeños, ese tipo de cosas. Roberto dejó su tenedor en el plato y la miró con atención. ¿Catering? ¿Como un negocio? Sí, algo así. Muy pequeño al principio, solo para amigos y conocidos. Sofía mantuvo su tono casual, como si estuviera hablando del clima. Sofía, no sé si es una buena idea. Manejar un negocio es muy estresante y tú no tienes experiencia en eso. Además, yo gano suficiente dinero para que no tengas que trabajar. Esa es una de las ventajas de estar casada conmigo. No se trata del dinero, Roberto. Se trata de hacer algo que me gusta, de sentirme útil. ¿No te sientes útil cuidando de nuestra casa, de mí? Sofía, eres una esposa perfecta. ¿Por qué quieres complicar las cosas? Sofía sintió la frustración familiar comenzando a crecer en su pecho, pero esta vez la controló. No quiero complicar nada. Solo quiero explorar un pasatiempo que me apasiona. Podría ser divertido. Mira, amor, entiendo que a veces te sientes un poco aburrida. ¿Por qué no te inscribes en un club de bridge o en clases de yoga? Sería más apropiado para una mujer en tu posición. ¿Más apropiado? ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se limpió la boca con la servilleta, una señal de que consideraba el tema terminado. Quiero decir que eres la esposa de un empresario exitoso. Tu imagen refleja mi imagen. Un pequeño negocio de pasteles podría dar la impresión de que necesitamos dinero extra, que no puedo mantener a mi familia apropiadamente. Roberto, eso es ridículo. Muchas mujeres exitosas tienen sus propios negocios. La esposa de tu socio Fernando tiene su boutique, y nadie piensa que él no puede mantenerla. Eso es diferente. Mercedes viene de una familia con tradición en los negocios. Tú eres, bueno, tú eres perfecta como eres. No necesitas cambiar nada. Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Roberto. Era fascinante cómo podía hacer que un insulto sonara como un cumplido, cómo podía hacer que ella se sintiera pequeña mientras pretendía protegerla. Entiendo tu punto, dijo finalmente. Tal vez tienes razón. Solo era una idea. Me da mucho gusto escuchar eso, amor. Sabes que siempre quiero lo mejor para ti. Roberto se levantó de la mesa y la besó en la frente. Voy a revisar unos documentos en el estudio. La cena estuvo deliciosa, como siempre. Cuando Roberto salió del comedor, Sofía se quedó sentada en la mesa, rodeada de los restos de la cena perfecta y el eco de las palabras de su esposo. Pero algo había cambiado. En lugar de sentirse derrotada, se sentía más determinada que nunca. Roberto había mostrado claramente su posición. No la apoyaría, no la entendería, y haría todo lo posible para mantenerla en el papel que había definido para ella años atrás. Pero lo que él no sabía era que Sofía ya no necesitaba su aprobación. Ya no estaba pidiendo permiso. Estaba informándole como cortesía, y ahora que sabía su respuesta, podía planificar en consecuencia. Limpió la mesa con movimientos precisos y eficientes, guardó la comida restante, y lavó los platos. Cada acción era mecánica, automática, pero su mente estaba completamente enfocada en el futuro. Roberto había cometido un error crucial, había subestimado su determinación y había mostrado su mano demasiado pronto. Subió al estudio, donde Roberto estaba trabajando en su computadora. Roberto, voy a llamar a Carla para planificar el cumpleaños de mamá. ¿Está bien si salgo un rato mañana para comprar el regalo? Por supuesto, amor. Saluda a tu hermana de mi parte. Sofía sonrió y salió del estudio.
Roberto no tenía idea de que acababa de darle el permiso para poner en marcha un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Mañana no iría a comprar un regalo para su madre. Mañana empezaría oficialmente su nueva vida. En la privacidad de su habitación, Sofía sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes. El primero fue para Patricia. Patricia, quiero acelerar el proceso. ¿Podemos reunirnos mañana temprano para registrar la empresa? El segundo fue para Isabel. Isabel, ¿conoces a algún proveedor de ingredientes de alta calidad que trabaje con pequeños negocios? El tercero fue para Mercedes, la madre que había encargado el pastel de unicornio. Mercedes, ¿te gustaría que llevara algunas muestras de otros postres cuando vayamos a planificar el pastel? Tengo algunas especialidades que creo que te van a encantar. Mientras esperaba las respuestas, Sofía se sentó en su cama y abrió su cuaderno de planificación. En la primera página escribió, dulces tradiciones, plan de lanzamiento, y debajo comenzó a listar todo lo que necesitaba hacer en los próximos días. Las respuestas a sus mensajes llegaron rápidamente. Patricia podía verla a las 9 de la mañana, Isabel le daría una lista completa de proveedores, y Mercedes estaba encantada con la idea de las muestras adicionales. Todo estaba cayendo en su lugar perfectamente. Roberto dormía tranquilamente a su lado, sin saber que mientras él había estado explicándole por qué no podía tener su propio negocio, ella había estado finalizando los detalles para lanzarlo. La ironía era deliciosa. Durante años, Roberto había controlado cada aspecto de su vida, había tomado cada decisión importante, había definido quién era ella y qué podía hacer. Pero en su arrogancia, había pasado por alto el hecho de que Sofía había estado observando, aprendiendo y preparándose silenciosamente durante todo ese tiempo. Mañana comenzaría la cuenta regresiva hacia el momento en que Roberto se daría cuenta de que la mujer que había dado por hecho durante tantos años había desaparecido, y en su lugar había una empresaria decidida, capaz y completamente fuera de su control. Sofía cerró su cuaderno y apagó la luz. Por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en los labios, soñando no con el pasado que había perdido, sino con el futuro que estaba a punto de construir. La alarma sonó a las 6 de la mañana, pero Sofía ya estaba despierta desde hacía media hora. Había estado repasando mentalmente su agenda del día, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde sus días de universitaria. Roberto gruñó y se volteó hacia el otro lado, cubriendo su cabeza con la almohada. «Ya es hora», murmuró con voz ronca. «Sí, amor. Voy a preparar el desayuno». Sofía se levantó silenciosamente y se dirigió al baño. Mientras se duchaba, sintió como el agua caliente se llevaba los últimos vestigios de la mujer que había sido hasta ayer. Hoy oficialmente comenzaba su transformación. Se vistió con un traje azul marino que había comprado meses atrás pero nunca había usado, se maquilló con más cuidado del habitual y se peinó en un moño elegante que la hacía ver profesional y segura. Cuando se miró en el espejo, vio a la mujer que quería ser, fuerte, determinada, lista para conquistar el mundo. En la cocina, preparó el desayuno de Roberto con la misma precisión de siempre, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito diferente. No era solo la rutina de una esposa obediente, era la última vez que haría esto desde un lugar de resignación. A partir de mañana, cada acto de servicio sería una elección consciente, no una obligación impuesta. «Buenos días, amor», dijo Roberto entrando a la cocina, ya vestido con uno de sus trajes de diseñador. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien, gracias». «¿Cómo está tu café?» «Perfecto, como siempre». Roberto revisó su teléfono mientras desayunaba. «¿A qué hora sales a buscar el regalo para tu madre?» «Alrededor de las 9. Carla me va a acompañar». Sofía sintió una punzada de culpa por mentir. Pero se recordó a sí misma que Roberto había perdido el derecho a conocer todos los detalles de su vida cuando decidió que ella no era lo suficientemente capaz como para tener sus propios sueños. «Está bien. Ah, por cierto, el viernes tenemos cena con los Vázquez.
Espero que puedas preparar algo especial. ¿Sabes cómo le gusta a Carmen tu tiramisú? Por supuesto. Sofía sonrió, pero interiormente estaba calculando. El viernes era perfecto. Para entonces ya tendría varios pedidos completados y podría usar la cena como una oportunidad para mostrar sutilmente sus habilidades culinarias a un público más amplio. Roberto terminó su desayuno, le dio el beso mecánico de despedida en la mejilla y salió hacia su oficina. Tan pronto como escuchó el ruido del BMW alejándose, Sofía se dirigió al estudio y sacó todos los documentos que Patricia le había dado el día anterior. A las 8:30, estaba en camino hacia la oficina de Patricia, con una carpeta llena de papeles organizados meticulosamente y una determinación que crecía con cada kilómetro. El tráfico matutino de Guadalajara era intenso, pero Sofía no se sintió impaciente. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para repasar sus planes, cada atasco de tráfico un momento para visualizar su éxito futuro. Sofía, que puntual, la saludó Patricia cuando llegó a su oficina. Veo que está lista para hacer esto oficial. Más que lista. Anoche hice algunos cálculos y creo que puedo tener mi primera ganancia real dentro de 6 semanas. Sofía se sentó frente al escritorio de Patricia y abrió su carpeta. Ya tengo 4 pedidos confirmados para esta semana y 3 más pendientes de confirmación. Impresionante. Veamos qué necesitamos para poner todo en regla. Patricia comenzó a revisar los documentos. Primero, necesitamos registrar oficialmente su empresa. ¿Ya decidió el nombre? Dulces Tradiciones. Quiero que refleje la conexión con la repostería mexicana tradicional, pero con un toque moderno. Perfecto. Ahora, para los permisos de salubridad, necesitamos fotografías de su cocina y una inspección inicial. ¿Su cocina cumple con los requisitos que discutimos? Sí, incluso hice algunas mejoras menores ayer por la tarde. Instalé una llave de agua adicional y reorganicé el espacio de almacenamiento. Sofía había trabajado hasta muy tarde la noche anterior, pero cada esfuerzo había valido la pena. Durante las siguientes 2 horas, llenaron formularios, firmaron documentos y establecieron las bases legales de Dulces Tradiciones. Patricia explicó cada paso del proceso, desde las obligaciones fiscales hasta los requisitos de seguro, y Sofía absorbió cada detalle como una esponja. Sofía, debo decirle que estoy genuinamente impresionada con su preparación. La mayoría de mis clientes tardan semanas en reunir la información que usted trajo hoy. Patricia selló el último documento con satisfacción. En una semana tendrá todos sus permisos en regla. Patricia, tengo una pregunta importante. ¿Cómo manejo la situación si mi esposo decide complicar las cosas? ¿Se refiere a oponerse activamente al negocio? Exactamente. Ayer intenté hablar con él sobre esto y su reacción no fue muy positiva. Patricia se reclinó en su silla, con una expresión que sugería que había navegado estas aguas antes. Sofía, legalmente, usted no necesita la autorización de su esposo para iniciar un negocio. Todos los documentos que firmamos hoy son válidos con solo su firma. Sin embargo, si él decide crear problemas financieros o legales, podríamos necesitar tomar medidas preventivas. ¿Qué tipo de medidas? Podríamos abrir una cuenta bancaria comercial solo a su nombre, separar completamente las finanzas del negocio de las finanzas familiares, y asegurarnos de que todos los contratos y acuerdos estén redactados de manera que protejan sus intereses. Patricia abrió otra carpeta. También tengo contactos con excelentes abogados familiares, por si llegara a necesitar asesoría en ese aspecto. Sofía sintió un escalofrío. La conversación estaba tomando un rumbo que no había anticipado completamente, pero que sabía que era necesario. Esperemos que no llegue a eso. Esperemos que no. Pero Sofía, permítame decirle algo, he visto a muchas mujeres sacrificar sus sueños por mantener la paz en casa y ninguna de ellas fue feliz a largo plazo. Los matrimonios saludables crecen cuando ambos miembros crecen.
Si su esposo no puede apoyar su crecimiento, entonces el problema no es su negocio. Cuando salió de la oficina de Patricia, Sofía se sintió oficialmente transformada. Tenía en su bolsa los documentos que la convertían en la propietaria legal de Dulces Tradiciones. Una cuenta bancaria comercial con un depósito inicial de 50,000 pesos que había ahorrado secretamente durante los últimos 2 años y un plan de acción detallado para los próximos 6 meses. Su siguiente parada fue la casa de Mercedes, donde había quedado de encontrarse para planificar el pastel de unicornio. Mercedes vivía en una hermosa casa en Puerta de Hierro, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con una vista espectacular de la ciudad. Sofía. ¡Qué puntual eres!, la saludó Mercedes en la puerta. Pasa, por favor. Lucía está en la escuela, pero quería que vieras algunas imágenes de lo que tiene en mente. La casa de Mercedes era elegante y moderna, decorada con muebles de diseñador y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Sofía no pudo evitar comparar la vida de Mercedes con la suya propia. Ambas eran esposas de hombres exitosos, pero Mercedes irradiaba una confianza y satisfacción que Sofía había perdido hacía años. Mercedes, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Cómo logras mantener tu propia identidad estando casada con un empresario tan exitoso? Mercedes la miró con sorpresa, pero luego sonrió con comprensión. Sofía, ¿está todo bien en casa? Sí, bueno, solo estoy pasando por un momento de reflexión sobre mi vida. Veo que tienes tantos intereses propios, tu trabajo voluntario, tus proyectos artísticos. Me pregunto cómo lo equilibras todo. Mira, no voy a pretender que es fácil. Hay momentos en que Fernando preferiría que yo estuviera más disponible para sus necesidades, pero aprendí hace mucho tiempo que si no soy feliz conmigo misma, no puedo ser una buena esposa o madre. Mercedes sirvió té en tazas de porcelana fina. ¿Estás considerando hacer algo nuevo? Bueno, sí. Estoy pensando en formalizar mi afición por la repostería. Tal vez hacer algunos trabajos de catering. Sofía. Eso es fantástico. Tus postres son absolutamente increíbles. Recuerdo el tiramisú que hiciste para la cena de Año Nuevo. Todos los invitados me preguntaron dónde lo había comprado. ¿En serio? ¿Crees que podría funcionar como negocio? Por supuesto. De hecho, conozco a varias mujeres que estarían encantadas de contratar tus servicios. ¿Tienes tarjetas de presentación? Sofía se sintió un poco avergonzada. Todavía no. Estoy en las primeras etapas de planificación. No te preocupes. Déjame darte algunos nombres de personas que podrían estar interesadas. Mercedes tomó un cuaderno elegante y comenzó a escribir. Aquí tienes 5 contactos para empezar. Todas organizan eventos regularmente y siempre están buscando nuevos proveedores de calidad. Mientras planificaban el pastel de unicornio, Sofía se sintió cada vez más confiada. Mercedes no solo había encargado un pastel elaborado, sino que también había pedido cupcakes coordinados, galletas decoradas y un centro de mesa comestible. El pedido total ascendía a casi 5,000 pesos, más de lo que Sofía había ganado en cualquier actividad personal en años. Mercedes, hay algo más que me gustaría proponerte. Estoy desarrollando una línea de postres gourmet para eventos especiales. ¿Te gustaría que preparara algunas muestras para que las pruebes? Me encantaría. ¿Qué tipo de postres? Pensé en una variación de 3 leches con café de olla y canela, pequeños pies de queso con frutos rojos y tal vez algunos macarons con sabores mexicanos como horchata y tamarindo. Suena increíble. Sofía, honestamente, creo que podrías tener mucho éxito con esto. Tu nivel de detalle y creatividad es excepcional. Cuando salió de la casa de Mercedes, Sofía se sintió eufórica. No solo había confirmado su primer pedido grande, sino que había ganado una aliada valiosa que podía abrir muchas puertas en el círculo social al que pertenecía Roberto. Su siguiente parada fue el mercado central, donde necesitaba comprar ingredientes especiales para los pedidos de la semana.
Pero esta vez, en lugar de ir como la esposa de Roberto haciendo las compras familiares, iba como la propietaria de Dulces Tradiciones comprando insumos para su empresa. Doña Sofía, la saludó don Miguel con su sonrisa habitual. ¿Cómo está después de su cumpleaños? Muy bien, don Miguel. De hecho, tengo noticias emocionantes. Oficialmente inicié mi negocio de repostería. ¡Qué maravilloso! Siempre supe que tenía usted el talento para eso. ¿Necesita algo especial para sus postres? Sí, necesito frutas de la mejor calidad. Voy a preparar algunos pedidos importantes esta semana. Sofía sintió una satisfacción profunda al decir esas palabras. Pedidos importantes. Su negocio. Su éxito. Don Miguel la ayudó a seleccionar las mejores fresas, los mangos más maduros y las frambuesas más frescas. También le presentó a su primo, que tenía un negocio de productos lácteos artesanales y podía proveerle crema y quesos de calidad superior. Don Miguel, ¿cree que podría recomendarme con otros comerciantes? Voy a necesitar proveedores confiables si mi negocio crece. Por supuesto. Aquí todos nos conocemos y nos apoyamos. Una buena repostera como usted va a ser bien recibida en nuestra comunidad. Mientras caminaba por el mercado, Sofía se dio cuenta de que estaba construyendo algo más que un negocio. Estaba construyendo una red de apoyo, una comunidad de personas que creían en ella y querían verla triunfar. Era exactamente lo opuesto a lo que había encontrado en casa. A las 3 de la tarde, llegó a casa cargada de bolsas de ingredientes y con una energía que no había sentido en años. Había mentido a Roberto sobre ir a comprar un regalo para su madre, pero no se sentía culpable. Había comprado algo mucho más valioso, los ingredientes para su independencia. Transformó la cocina en un espacio de trabajo profesional, organizando los ingredientes por categorías y preparando las herramientas que necesitaría para los próximos días. Había decidido usar las tardes, mientras Roberto estaba en la oficina, para trabajar en sus pedidos, y las noches, después de que él se durmiera, para planificar y desarrollar nuevas recetas. Su primer proyecto fue el pastel de unicornio para Lucía. Había investigado técnicas avanzadas de decoración y había desarrollado una receta única de 3 leches saborizada con vainilla natural y un toque de ralladura de limón. El resultado sería un pastel que no solo se vería espectacular, sino que también sabría mejor que cualquier cosa que se pudiera comprar en una pastelería comercial. Mientras trabajaba, su teléfono sonó constantemente. Eran respuestas a los contactos que Mercedes le había dado, y cada llamada resultaba en una nueva oportunidad. Una señora necesitaba postres para un baby shower, otra quería cotizar un buffet de dulces para una reunión de oficina, y una tercera estaba interesada en contratar sus servicios para una serie de eventos corporativos. Dulces Tradiciones, contestó cuando sonó el teléfono por 5ª vez. Sofía. Soy Isabel. Mercedes Vázquez me contó sobre tu nuevo negocio. ¡Qué emocionante! Isabel. ¡Qué sorpresa! Sí, oficialmente lancé Dulces Tradiciones hoy. Perfecto. Tengo una oportunidad increíble para ti. ¿Recuerdas que te mencioné que trabajo con varios hoteles boutique? Bueno, el Hotel Villa Béjar está buscando un proveedor de postres artesanales para su restaurante. Sería un contrato fijo, entregas 2 veces por semana. Sofía sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Hablas en serio? ¿Qué tipo de postres buscan? Postres mexicanos contemporáneos, exactamente tu especialidad. El chef ejecutivo quiere algo que complemente su menú de cocina mexicana moderna. ¿Te interesaría reunirte con él? Por supuesto. ¿Cuándo podríamos hacerlo? ¿Qué tal mañana por la mañana? Podríamos reunirnos a las 10 en el hotel. Puedes llevar algunas muestras de tu trabajo. Después de colgar, Sofía se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de suceder. En menos de 24 horas, había pasado de ser una ama de casa con un sueño secreto a ser una empresaria con múltiples oportunidades de negocio.
La velocidad del cambio era abrumadora, pero también increíblemente emocionante. Decidió que necesitaba hacer algo especial para la reunión del hotel, algo que demostrara no solo su habilidad técnica, sino también su creatividad y comprensión de la cocina mexicana moderna. Pasó la siguiente hora desarrollando un menú de degustación que incluía flan de café de olla con crumble de galleta María y helado de vainilla, mousse de chocolate con chile chipotle y sal de gusano, 3 leches de horchata con canela y almendras caramelizadas, tarta de lima con merengue de coco y chile, piquín profiteroles rellenos de cajeta con salsa de chocolate amargo. Cada postre combinaba técnicas francesas clásicas con sabores mexicanos tradicionales, exactamente lo que un hotel boutique buscaría para diferenciarse de la competencia. Roberto llegó a las 7 de la noche, más temprano de lo habitual. Sofía había limpiado meticulosamente la cocina, guardado todos los ingredientes especiales y preparado una cena sencilla pero elegante. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Roberto la besó en la mejilla y se dirigió directamente al bar para servirse un whisky. Muy bien. Encontré un regalo perfecto para mamá y Carla me acompañó a almorzar. Sofía odiaba mentir, pero sabía que era necesario. ¿Cómo estuvo tu día? Complicado. Tenemos problemas con el proyecto de las águilas. Los permisos se están demorando más de lo esperado y el cliente está presionando para acelerar la construcción. Roberto se aflojó la corbata y se sentó en el sofá. Pero no quiero hablar de trabajo. Cuéntame sobre tu día. Bueno, además de buscar el regalo para mamá, me encontré con Mercedes Vázquez en el centro comercial. Terminamos tomando café juntas. Sofía sirvió la cena mientras hablaba. Mencionó que está organizando una fiesta de cumpleaños para Lucía y me pidió que le hiciera el pastel. ¿En serio? ¡Qué bueno! Mercedes siempre ha sido muy amable contigo. Roberto probó la comida y asintió con aprobación. ¿Qué tipo de pastel quiere? Algo con tema de unicornio. Será un proyecto divertido. Sofía mantuvo su tono casual. Roberto, ¿te importaría si paso un poco más de tiempo en la cocina estos días? Quiero asegurarme de que el pastel sea perfecto. Por supuesto que no. Sabes que me gusta verte contenta. Solo asegúrate de que no interfiera con tus responsabilidades en casa. Claro que no. Todo estará igual que siempre. Durante la cena, Roberto habló sobre sus planes para expandir el negocio, sobre un posible viaje a Cancún para reunirse con inversionistas y sobre la necesidad de remodelar la oficina principal. Sofía escuchaba con atención, pero parte de su mente estaba planificando la presentación del día siguiente. Sofía, ¿estás bien? Te veo un poco distraída. Perdón, amor. Solo estaba pensando en el pastel para Lucía. Quiero que sea realmente especial. Estoy seguro de que será perfecto. Siempre lo es. Roberto terminó su vino y se levantó. Voy a revisar unos emails en el estudio. ¿Podrías preparar café? Por supuesto. Mientras Roberto trabajaba en el estudio, Sofía aprovechó para hacer más llamadas relacionadas con su negocio. Confirmó los detalles de 3 pedidos adicionales, investigó precios de ingredientes especializados y comenzó a calcular sus costos y ganancias proyectadas para el primer mes. Los números eran alentadores. Si mantenía el ritmo actual de pedidos, podría generar ingresos de casi 30,000 pesos en su primer mes. No era una fortuna, pero era un comienzo sólido y una prueba de que su concepto de negocio era viable. A las 10 de la noche, Roberto anunció que se iba a dormir. Sofía esperó hasta asegurarse de que estuviera profundamente dormido, y entonces regresó a la cocina para comenzar a trabajar en las muestras para el hotel. Trabajó hasta las 3 de la madrugada, preparando pequeñas porciones perfectas de cada postre en su menú de degustación. Cada elemento estaba cuidadosamente balanceado, tanto en sabor como en presentación, diseñado para demostrar que Dulces Tradiciones podía competir con cualquier pastelería de alta gama en la ciudad.
Cuando finalmente se fue a dormir, Sofía se sintió física y mentalmente agotada, pero también más viva de lo que se había sentido en años. Había trabajado durante 18 horas seguidas, había manejado múltiples proyectos simultáneamente y había navegado conversaciones complejas con clientes potenciales. Era exactamente el tipo de desafío que había estado anhelando sin saberlo. La mañana siguiente, Roberto salió temprano para una reunión de construcción en el sitio, lo que le dio a Sofía la libertad de prepararse para su presentación sin preocuparse por explicaciones complicadas. Se vistió con su mejor traje, empacó cuidadosamente sus muestras en cajas elegantes y se dirigió al Hotel Villa Béjar. El hotel era exactamente lo que había imaginado, elegante, sofisticado, con un ambiente que combinaba lujo moderno con elementos tradicionales mexicanos. El restaurante tenía una vista espectacular de la ciudad y una clientela que claramente apreciaba la calidad y estaba dispuesta a pagar por ella. Sofía, te presento al chef Eduardo Moreno, dijo Isabel cuando llegó. Eduardo, ella es la repostera extraordinaria de la que te hablé. El chef Eduardo era un hombre de unos 40 años, con la presencia segura de alguien que había trabajado en cocinas de alta gama durante décadas. Sus ojos se iluminaron cuando vio las muestras que Sofía había preparado. Impresionante presentación, dijo mientras examinaba cada postre. ¿Podemos probar? Durante los siguientes 30 minutos, Sofía observó mientras el chef Eduardo y el gerente del restaurante probaban cada uno de sus postres. Sus expresiones cambiaron gradualmente de curiosidad profesional a sorpresa genuina y finalmente a entusiasmo evidente. Sofía, esto es exactamente lo que estábamos buscando, dijo el chef Eduardo después de probar el último postre. La combinación de técnica francesa con sabores mexicanos es perfecta. ¿Podrías manejar un volumen de 30 porciones por día, 6 días a la semana? Absolutamente, respondió Sofía, aunque internamente estaba calculando rápidamente lo que eso significaría para su operación. ¿Y qué hay de los precios? Necesitamos mantener nuestros márgenes, pero también estamos dispuestos a pagar por calidad excepcional. Sofía había investigado los precios de mercado y había preparado una estructura de costos competitiva pero rentable. Puedo ofrecerles un precio por porción que les permita un margen del 60%, manteniendo la calidad que acaban de probar. Perfecto. ¿Cuándo podrías empezar? La próxima semana. El chef Eduardo intercambió miradas con el gerente y ambos asintieron. Tenemos un acuerdo. Isabel te dará los detalles del contrato. Cuando salió del hotel, Sofía se sentía como si estuviera flotando. Había conseguido un contrato regular que le garantizaba ingresos estables y la credibilidad que necesitaba para expandir su negocio. Más importante aún, había demostrado que podía competir profesionalmente en el mercado de alta gama. Su teléfono sonó mientras manejaba de regreso a casa. Era Patricia. Sofía, tengo noticias excelentes. Todos sus permisos han sido aprobados. Dulces Tradiciones está oficialmente registrada y autorizada para operar. Patricia. ¡Qué perfecta sincronización! Acabo de conseguir un contrato con el Hotel Villa Béjar. Fantástico. Sofía, ha logrado en 3 días lo que la mayoría de mis clientes tardan meses en conseguir. Definitivamente tiene el instinto para los negocios. Esa tarde, mientras preparaba la cena para Roberto, Sofía reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. Hace una semana, era una ama de casa insatisfecha cuyo mayor logro diario era preparar el café exactamente como le gustaba a su esposo. Ahora era la propietaria de un negocio legítimo con contratos reales y un futuro prometedor. La ironía era que Roberto seguía sin saber nada. Continuaba con su rutina diaria, ajeno al hecho de que la mujer que servía su desayuno cada mañana se había transformado en una empresaria exitosa durante las horas en que él estaba en la oficina. Pero Sofía sabía que esta situación no podía durar para siempre. Pronto tendría que tomar decisiones más difíciles sobre el futuro de su matrimonio, sobre qué tipo de vida quería vivir.
y sobre cuánto estaba dispuesta a sacrificar para mantener la paz en una relación que ya no la satisfacía. Por ahora, sin embargo, estaba disfrutando de su doble vida. Durante el día era Sofía la empresaria, tomando decisiones importantes, cerrando contratos y construyendo un futuro que era completamente suyo. Por las noches, seguía siendo la esposa perfecta, manteniendo la casa, preparando cenas elegantes y sonriendo en el momento apropiado. Era un equilibrio precario, pero necesario. Necesitaba tiempo para establecer completamente su negocio, para construir una base financiera sólida y para ganar la confianza que necesitaría para enfrentar las batallas que sabía que vendrían. Mientras Roberto llegaba a casa esa noche, Sofía terminó de preparar su pasta favorita y se recordó a sí misma que cada día que pasaba la hacía más fuerte, más independiente y más preparada para el momento en que ya no pudiera o no quisiera mantener la fachada. Ese momento llegaría pronto. Pero hasta entonces, continuaría construyendo silenciosamente el futuro que se merecía, un postre a la vez. 3 semanas después, Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno cuando sintió una sensación extraña. No era nerviosismo exactamente, sino más bien la tranquila certeza de que algo importante estaba a punto de suceder. Había estado manejando su doble vida con una precisión casi militar, empresaria exitosa durante el día, esposa perfecta durante las noches y fines de semana. Su negocio había crecido exponencialmente. Además del contrato con el Hotel Villa Béjar, ahora tenía pedidos regulares de 3 restaurantes más, había catering para eventos 2 veces por semana. Y su lista de clientes particulares había crecido a más de 20 personas. Los números eran impresionantes, en solo 3 semanas, había generado ingresos de casi 80,000 pesos. «Buenos días, amor», dijo Roberto entrando a la cocina. Pero esta vez, en lugar de dirigirse inmediatamente a su teléfono, se quedó parado mirándola con una expresión curiosa. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?» Sofía siguió preparando el desayuno, pero sintió que algo había cambiado en la atmósfera. «Sofía, tengo que preguntarte algo. Anoche, cuando llegué a casa, noté un aroma extraño en la cocina. Olía a, no sé, como a una pastelería comercial. ¿Estabas horneando algo especial?» Sofía sintió que el corazón le latía más rápido. La noche anterior había estado preparando un pedido grande para un evento corporativo, y aparentemente no había eliminado completamente todos los rastros de su trabajo. Sí, estaba experimentando con una receta nueva. Quería sorprenderte con algo especial para tu cumpleaños el próximo mes. Era una mentira parcial, pero suficientemente plausible. Roberto se acercó más y la estudió con atención. «Sofía, he notado que has estado diferente las últimas semanas. Más energética, más, no sé cómo explicarlo. Como si tuvieras un secreto». ¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto podría tener? Sofía logró sonreír mientras le servía el café, pero internamente estaba evaluando qué tanto podía haber descubierto Roberto. «No lo sé. Tal vez es mi imaginación, pero parece que siempre estás ocupada, siempre tienes algo que hacer. Antes pasábamos más tiempo juntos por las tardes. Roberto, he estado tratando de ser más productiva, de organizar mejor la casa, de desarrollar nuevas recetas. Pensé que te gustaría que tuviera más iniciativa». Sofía se sentó frente a él, manteniendo el contacto visual. «Sí, por supuesto. Es solo que, ayer Carmen Vázquez me comentó algo interesante. Dijo que Mercedes le había hablado sobre unos pasteles increíbles que habías hecho para el cumpleaños de Lucía. Aparentemente causaron toda una sensación en la fiesta». Sofía sintió que se le secaba la boca. «Ah, sí. Me esforcé mucho con ese pastel. Me da mucho gusto que haya gustado». Carmen también mencionó que varias señoras le preguntaron si podían contactarte para encargar pasteles similares. Dijo que Mercedes les dio tu número telefónico. Roberto tomó un sorbo de café, pero sus ojos no se apartaron de Sofía.
¿Has recibido llamadas de extraños pidiendo pasteles? Bueno, sí. Algunas personas me han contactado. Pero no es nada serio, solo pedidos ocasionales para amigos de Mercedes. ¿Pedidos ocasionales? ¿Estás cobrando por estos pasteles? Era el momento de la verdad. Sofía había esperado tener más tiempo para establecer su negocio antes de esta conversación, pero no había manera de evitarla ahora. Roberto, sí, he estado cobrando por algunos pasteles. Son pedidos pequeños, y pensé que podría generar un poco de dinero extra con algo que disfruto hacer. Roberto dejó la taza de café en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Dinero extra? Sofía, acabamos de hablar sobre esto hace unas semanas. Te dije claramente que no me parecía apropiado que mi esposa estuviera vendiendo pasteles como si fuéramos una familia que necesita ingresos adicionales. Roberto, no se trata de necesidad. Se trata de hacer algo que me apasiona y que resulta que se me da bien. Sofía sintió que la frustración que había estado conteniendo durante años comenzaba a emerger. ¿Por qué es tan terrible que quiera usar mis talentos? Porque no entiendes las implicaciones. ¿Sabes lo que van a pensar mis socios cuando se enteren de que mi esposa está trabajando como una panadería ambulante? Roberto se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina. Esto afecta mi reputación, nuestra posición social. Tu reputación, repitió Sofía lentamente. Todo se trata de tu reputación. Por supuesto que sí. He trabajado durante años para construir una imagen sólida en esta ciudad. Soy un empresario respetado, y mi familia es un reflejo de mi éxito. Si tú andas por ahí vendiendo pasteles, da la impresión de que no puedo mantener a mi esposa apropiadamente. ¿Y qué hay de mi imagen? ¿Qué hay de lo que yo quiero para mi vida? La voz de Sofía subió de tono. Roberto, tengo 40 años. ¿Voy a pasar el resto de mi vida definiéndome únicamente como tu esposa? Esa no es una mala manera de definirse, Sofía. Muchas mujeres matarían por tener la vida que tú tienes. Una casa hermosa, seguridad financiera, un esposo exitoso que las ama y las cuida. ¿Qué me ama y me cuida? Sofía se rió, pero no había humor en el sonido. Roberto, ni siquiera recordaste mi cumpleaños hasta que te lo recordé. No sabes cuáles son mis sueños, mis metas, mis miedos. No me conoces en absoluto. Por supuesto que te conozco. Eres mi esposa desde hace 15 años. Sabes que me gusta el café con 2 cucharadas de azúcar, que prefiero las películas románticas y que siempre uso perfume de gardenia. Pero no sabes que tomé clases en línea durante 3 años para obtener un título en administración. No sabes que he desarrollado recetas originales que podrían competir con cualquier pastelería profesional de la ciudad. No sabes que tengo sueños más allá de mantener tu casa perfecta y sonreír en tus eventos sociales. Roberto se quedó en silencio por un momento, claramente procesando esta información. ¿Tomaste clases? ¿Qué tipo de clases? Administración de empresas. Me gradué summa cum laude hace 6 meses. ¿Y cuándo pensabas contármelo? Cuando pensé que te importaría. Cuando pensé que te sentirías orgulloso de mí en lugar de preocuparte por cómo afectaría tu imagen. Roberto se frotó la frente con la mano, un gesto que hacía cuando se sentía abrumado. Sofía, no entiendo por qué hiciste todo esto en secreto. Si querías estudiar, podríamos haber hablado sobre eso. ¿En serio? ¿Cómo hablamos sobre tener hijos? ¿Cómo hablamos sobre mis ideas para remodelar el jardín? ¿Cómo hablamos sobre cualquier cosa que no tenga que ver directamente contigo y tu negocio? Eso no es justo. ¿No es justo? Roberto, hace 3 semanas te dije que quería explorar la posibilidad de hacer catering y me dijiste que me inscribiera en clases de bridge. Sofía se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. No me estás escuchando ahora, y no me has estado escuchando durante años. El teléfono de Sofía sonó en ese momento. Roberto miró hacia el aparato con suspicacia. ¿No vas a contestar?
puede esperar. Contesta, Sofía. Quiero escuchar exactamente qué tipo de pedidos ocasionales estás recibiendo. Sofía dudó por un momento, pero luego contestó. ¿Dulces tradiciones? Roberto levantó las cejas al escuchar el nombre profesional. Sí, señora Rodríguez. Claro, puedo manejar un evento para 50 personas. Sí, tengo experiencia con buffets de postres para eventos corporativos. El precio sería de 25,000 pesos, incluyendo montaje y servicio. Perfecto, nos vemos mañana a las 2 para firmar el contrato. Cuando colgó, Roberto la estaba mirando con una expresión que no había visto nunca antes. No era solo sorpresa, era algo más profundo, como si estuviera viendo a una extraña. ¿Dulces tradiciones? ¿Tienes un nombre comercial? ¿Y acabas de cerrar un contrato por 25,000 pesos? Roberto, hay muchas cosas que no sabes sobre lo que he estado haciendo. Evidentemente. Roberto se sentó pesadamente en una silla. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Oficialmente, 3 semanas. Pero he estado preparándome durante años. ¿Años? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Porque nunca prestas atención a lo que hago cuando no te afecta directamente. Sofía se sentó frente a él. Roberto, durante los últimos 3 años, he estudiado, he practicado, he planificado y he construido una base para este negocio. Todo mientras mantenía la casa perfecta, preparaba tus comidas favoritas y sonreía en tus eventos sociales. Roberto guardó silencio durante varios minutos. Finalmente habló, pero su voz tenía un tono que Sofía no había escuchado antes, vulnerabilidad mezclada con respeto. Sofía, necesito que subamos al estudio. Quiero ver exactamente qué has construido. En el estudio, Sofía extendió todos los documentos de su negocio sobre el escritorio, contratos firmados, estados financieros, proyecciones de crecimiento, cartas de recomendación de clientes satisfechos. Roberto los revisó en silencio, su expresión cambiando gradualmente mientras procesaba los números. Sofía, esto dice que has generado casi 80,000 pesos en 3 semanas. Así es. ¿Y este contrato con el Hotel Villa Béjar es por 6 meses? Sí, renovable automáticamente si cumplo con sus estándares de calidad. Roberto siguió revisando documentos, deteniéndose en el estado financiero que mostraba las proyecciones para los próximos 6 meses. Según este documento, podrías estar generando más de 100,000 pesos mensuales para fin de año. Es una proyección conservadora. Roberto se reclinó en su silla, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Sofía, no solo has construido un negocio exitoso. Has construido una empresa que podría competir con cualquier negocio establecido en la ciudad. Roberto, ¿entiendes ahora por qué esto es tan importante para mí? Entiendo que he estado casado con una mujer extraordinaria y fui demasiado ciego para darme cuenta. Roberto dejó los papeles en el escritorio y la miró directamente. Sofía, durante 15 años, pensé que te estaba protegiendo, proporcionándote seguridad y estabilidad. Pero en realidad, te estaba limitando. Roberto. No, déjame terminar. Ayer en la mañana, cuando descubrí todo esto, mi primera reacción fue de pánico. Pensé que ibas a destruir la vida que habíamos construido juntos. Pero ahora me doy cuenta de que yo fui quien estuvo destruyendo algo, tu potencial, tus sueños, tu felicidad. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he sido un idiota. Estoy diciendo que en lugar de sentirme amenazado por tu éxito, debería estar celebrándolo. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de todos estos documentos? ¿Qué? Las cartas de recomendación. Cliente tras cliente describiendo no solo la calidad de tu trabajo, sino tu profesionalismo, tu creatividad, tu dedicación. Estos extraños te conocen mejor como profesional de lo que yo te he conocido como persona en 15 años de matrimonio.
Roberto, no es demasiado tarde. Podemos empezar de nuevo. Roberto se volvió hacia ella con los ojos brillantes. ¿Quieres empezar de nuevo? Después de todo lo que he hecho para limitarte, ¿realmente crees que merezco una segunda oportunidad? Creo que merecemos la oportunidad de descubrir qué tipo de matrimonio podemos tener cuando ambos somos completamente nosotros mismos. Roberto se acercó a ella y tomó sus manos. Sofía, quiero apoyarte. No solo tolerarte o aceptarte, sino celebrarte y apoyarte activamente. Quiero conocer a la mujer extraordinaria con la que he estado casado sin darme cuenta. ¿Y qué hay de tu reputación? ¿De lo que van a pensar tus socios? Roberto sonrió por primera vez en días. ¿Sabes qué van a pensar? Van a pensar que soy el hombre más afortunado del mundo por estar casado con una empresaria tan talentosa. Van a preguntarme si Dulces Tradiciones puede manejar sus eventos corporativos. Sofía se rió a través de las lágrimas. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. De hecho, tengo mi primera propuesta de negocio para ti. Roberto tomó su teléfono. Mi empresa está planeando una cena de gala para 200 invitados el próximo mes. ¿Dulces Tradiciones estaría interesada en manejar todo el servicio de postres? Roberto, ¿realmente estás ofreciéndome trabajo? Le estoy ofreciendo trabajo a la mejor repostera de Guadalajara, que casualmente resulta ser mi esposa. Roberto la tomó entre sus brazos. Sofía, perdóname por haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Perdóname por haber tratado de mantenerte pequeña cuando estabas destinada a ser grandiosa. ¿Y si mi negocio crece tanto que cambia completamente nuestras vidas? Entonces creceremos juntos. Sofía, quiero ser tu esposo, no tu limitación. Quiero ser el hombre que te apoya mientras conquistas el mundo, no el que te impide intentarlo. 6 meses después, Sofía estaba en la inauguración oficial de la primera sucursal física de Dulces Tradiciones, ubicada en el local perfecto que había visto meses atrás. El lugar estaba lleno de clientes, amigos, familiares y socios comerciales. En una esquina, había una mesa especial con un pastel de aniversario que había diseñado especialmente para la ocasión. Roberto estaba a su lado, no como el esposo que la acompañaba por obligación, sino como su socio comercial oficial y su mayor admirador. Había invertido en el negocio y se había convertido en el encargado de la expansión y desarrollo corporativo de Dulces Tradiciones. Señoras y señores, anunció Roberto tomando el micrófono, quiero presentarles a la mujer más extraordinaria que conozco, mi esposa y socia, la fundadora de Dulces Tradiciones, Sofía Morales. Los aplausos llenaron el local mientras Sofía se acercó al micrófono. Miró a la multitud de personas que habían venido a celebrar su éxito, luego miró a Roberto, que la observaba con un orgullo genuino que no había visto en años. Hace un año, comenzó Sofía, en mi cumpleaños número 40, pensé que mi vida había terminado antes de realmente comenzar. Pensé que había perdido mi oportunidad de ser algo más que un personaje secundario en mi propia historia. La multitud escuchaba atentamente. Pero aprendí algo importante, nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estás destinada a ser. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños, para descubrir tus talentos, para construir la vida que realmente quieres. Sofía buscó a Roberto entre la multitud. También aprendí que los mejores matrimonios no son aquellos donde ambas personas permanecen iguales para siempre, sino aquellos donde ambas personas crecen juntas. Se apoyan mutuamente para convertirse en las mejores versiones de sí mismas. Roberto sonrió y asintió, con los ojos brillantes de emoción. Así que esta inauguración no es solo el lanzamiento de una pastelería. Es la celebración de una segunda oportunidad, de un matrimonio renovado, y de la prueba de que cuando una mujer decide que merece más de la vida, no hay nada que pueda detenerla. Los aplausos fueron ensordecedores. Roberto se acercó a ella y la besó, no el beso mecánico de la mañana que había dado durante años, sino un beso lleno de amor, respeto y admiración genuina. Esa noche,
Mientras limpiaban después de la celebración, Sofía encontró una tarjeta que alguien había dejado en el mostrador. Era de Mercedes Vázquez y decía: Sofía, gracias por recordarnos a todas que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestros sueños. Eres una inspiración. ¿Qué dice?, preguntó Roberto, abrazándola desde atrás. Que soy una inspiración, respondió Sofía, reclinándose contra él. Lo eres. Para mí, especialmente. Roberto la apretó más fuerte. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? ¿Realmente, completamente feliz? Sofía miró alrededor del local que había creado desde cero, pensó en el negocio próspero que había construido, en el matrimonio que habían reconstruido juntos sobre bases más sólidas. Y en la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. Sí, Roberto. Soy completamente feliz. Por primera vez en mi vida adulta, soy exactamente quien quiero ser. ¿Y nosotros? ¿Somos felices juntos? Sofía se volvió entre sus brazos y lo miró a los ojos. Somos mejores que felices. Somos reales. Somos auténticos. Y estamos construyendo algo juntos que es más fuerte que lo que teníamos antes, porque ahora está basado en quien realmente somos, no en quien pensábamos que deberíamos ser. Roberto la besó nuevamente, y mientras apagaban las luces de dulces tradiciones y se dirigían a casa juntos, Sofía reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con un cumpleaños olvidado. Había empezado ese día sintiéndose invisible, insignificante, como si sus 40 años hubieran sido desperdiciados. Pero había descubierto que a veces, las crisis más profundas son en realidad oportunidades disfrazadas, invitaciones a convertirnos en quien siempre estuvimos destinados a ser. Su matrimonio había sobrevivido no porque hubieran evitado el cambio, sino porque habían tenido el valor de crecer juntos. Roberto había aprendido a amar no solo a la mujer que creía que era, sino a la mujer que realmente era. Y Sofía había aprendido que merecía un amor que celebrara toda su magnificencia, no uno que la mantuviera pequeña para la comodidad de otros. Mientras manejaban por las calles familiares de Guadalajara, pasando por el mercado donde don Miguel había sido uno de sus primeros partidarios, por el hotel donde había conseguido su primer contrato importante, y por la casa donde había soñado en secreto durante tantos años, Sofía se dio cuenta de que había cumplido la promesa silenciosa que se había hecho en su cumpleaños. Ya no era invisible. Ya no era una sombra en su propia vida. Era la protagonista de una historia extraordinaria que había escrito con sus propias manos, una historia de transformación, de segunda oportunidades, y de la increíble fuerza que una mujer puede encontrar cuando finalmente decide que merece todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y mientras las flores de jacaranda se mecían suavemente en la brisa nocturna, Sofía Morales sonrió, sabiendo que había encontrado no solo el éxito profesional, sino algo mucho más valioso. La versión más auténtica y poderosa de sí misma, y un amor que la celebraba exactamente como era. La historia que había comenzado con lágrimas de soledad en un cumpleaños olvidado, terminaba con lágrimas de alegría en la celebración de una vida completamente nueva. Una vida que era, finalmente y por completo, suya. ¿Te gustó esta historia de transformación y superación? Y Sofía nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestros sueños y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Cuéntanos en los comentarios, ¿te identificaste con la historia de Sofía? ¿Has vivido una situación similar donde tuviste que luchar por tus sueños? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta transformación? Si esta historia te inspiró y te motivó a perseguir tus propias metas, no olvides darle like para que YouTube sepa que este contenido te gustó. Y si quieres seguir viendo más historias como esta que te inspiren y emocionen, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar lo poderosa que puede ser cuando decide tomar control de su vida. Nos vemos en la próxima historia.